Bien, vamos entonces a compartir. Para los que toman nota, colóquenle un título a esto: Traspasados por la realidad de la cruz. Traspasados por la realidad de la cruz. Vamos a ver algunas cosas que son, yo creo que nos van a bendecir, nos van a edificar en Cristo Jesús. El día jueves estuvimos con algunos hermanos allá en Angol. Fue muy bueno el tiempo que tuvimos. Tuvimos un tiempo de ser ministrados por la palabra del Señor y fue de harta edificación para nosotros. Y después también estuvimos compartiendo con los hermanos ahí un poquitito. Fue bueno el tiempo que tuvimos con los hermanos. Amados, Mateo capítulo 26, les dije, ¿cierto? Versículo 38. Vamos a leer un párrafo aquí en Mateo 26 y vamos a leer un párrafo en Lucas 23. Y después de eso vamos a plantear algunas cosas de esto que les dije que le pusieran ahí como título: Traspasados por la realidad de la cruz. Mateo 26, capítulo 26, versículo 38 dice: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vuelvo a leer los dos versículos. Ustedes conocen este relato, saben que es el momento en que Jesús fue al huerto de Getsemaní y él empezó a entristecerse de gran manera y él orando al Señor, él le pide algo. Vuelvo a leer. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que lo acompañaron, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, les dijo: Mi alma está muy triste. Está Jesús hablando, hermanos. Está Jesús hablando y les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le dice a estos tres discípulos que lo acompañaron: yo estoy muy triste, y él usa una expresión que está en los otros evangelios: estoy muy triste hasta la muerte. O sea, la sensación de tristeza era mucha, no la estaba soportando, estaba siendo apabullado, estaba siendo sobrepasado por esta sensación, esta emoción de tristeza, producto a aquello que se iba a enfrentar. Usted y yo sabemos que se iba a enfrentar a la cruz. Usted y yo sabemos que se iba a enfrentar a la cruz en lugar nuestro. Usted y yo sabemos que el Señor iba a subir a la cruz a morir como un pecador sin ser pecador, sin nunca haber pecado en ninguna forma de pecado. Él sabía que iba a enfrentar esto. Y dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pasa de mí, dice otra versión, este cáliz. Pasa de mí este trago amargo que voy a tener que beber. Yo les he enseñado a ustedes, hemos visto en otras ocasiones, que esta copa que él vio fue la copa de la ira de Jehová. Fue la copa de la ira que va a ser derramada, hermanos, al final de los tiempos sobre toda la humanidad, y es la copa de la ira que representa la ira de Dios que está sobre todos los hombres, producto de su pecado, de su maldad, de su ignominia y de todo lo torcido y perverso que hay en el ser humano. Y él ve esta copa y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa, hermanos, hermanas, hace referencia al momento en que Cristo iba a ser clavado en la cruz, porque en ese momento se iba a efectuar la muerte vicaria, la muerte sustituta, el inocente, la víctima inocente, muriendo en lugar del pecador que soy yo y usted. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que se alcanza a ver aquí es a un Señor Jesucristo viendo la envergadura y la magnitud
del sacrificio que va a ofrecer, viendo que su naturaleza humana está totalmente conmovida con esto, está totalmente sobrepasada con esto, pero se manifiesta al mismo tiempo, hermanos, y con la misma fuerza, el profundo deseo de Jesús de cumplir el propósito de Dios. Se manifiesta en medio de la tristeza, en medio del dolor, quizás temor, miedo que pudo haber venido al ver la copa. No se olviden, la copa representa el momento en que Cristo va a subir a la cruz a morir una muerte vicaria, una muerte sustituta. Y cuando él ve esta copa, él dice, pase de mí esta copa si es posible, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Se manifiesta aquí, les decía yo, el profundo deseo del Señor de cumplir el propósito de Dios de su encarnación. Jesucristo, hermanos, no fue encarnado para que la humanidad celebre la Navidad. Jesucristo no se encarnó para hacer arbolitos de Pascua y andar durante todo un mes hablando del espíritu navideño. Jesucristo se encarnó para morir en una cruz. Y esto que estoy diciendo puede molestar, no puede molestar, no me interesa en realidad eso. Sí me interesa que quede claro que si Cristo se encarnó, la encarnación de Cristo tenía una sola finalidad, y era morir en la cruz. Él vino a eso. Él ni siquiera vino a salvar a los pecadores, aunque los salvó. Él no vino a que el pueblo de Israel conociese al Mesías, aunque el Mesías estuvo entre ellos. El propósito de la primera venida de Cristo fue para morir en la cruz como el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, declaró proféticamente de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, él en este contexto dice que no se haga lo que yo quiero. Está compleja la situación, es difícil lo que voy a vivir, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la cosa como tú quieres. ¿Y qué es lo que quería el Padre? Que Cristo muriera en la cruz. Porque, hermanos, Cristo es la provisión del Padre para el problema de la raza humana. Cristo es el Cordero de Dios, y es Dios proveyendo el Cordero para ser sacrificado en lugar de cada uno de nosotros. Amén. Tenemos ese escenario. Ahora vamos a Lucas capítulo 23, versículos 32 al 43, porque aquí vemos que después del Getsemaní el Señor no se echó para atrás. El Señor no retrocedió en el propósito de su encarnación. Aquí vamos a ver, hermanos y hermanas, que Jesús siguió adelante en la acometida. Jesús siguió adelante en el comisionamiento, en la razón por qué Él fue hecho hombre. ¿Cuál fue la razón por qué Él fue hecho hombre? Morir en la cruz, una muerte vicaria, para satisfacer las altas demandas de justicia de Dios y para honrar el carácter del Padre, para honrar la santidad del Padre, para que el Padre fuese honrado en toda la expresión de su divinidad. Solamente Cristo podía y puede honrar al Padre. El humanismo dice que la religión nos puede llevar a honrar a Dios, y eso es falso. El único que honra al Padre permanentemente es Cristo. Por eso cuando Jesús estaba siendo bautizado, el Padre del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el único que me complace. El resto, por muy buenas intenciones que tengan, jamás me van a complacer. No existe complacencia si no es en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 23 de Lucas nos muestra que aquello que por lo que estaba orando Jesús en el Getsemaní, cuando dice: Padre, que pase de mí esta copa, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Lucas 23 vemos que la cosa siguió adelante. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí empieza Lucas a enumerar una serie de situaciones que yo quiero que usted le preste atención. Una serie de situaciones que, sumadas todas ellas, son
el cáliz de la ira. ¿Ya? Porque hermano, aunque usted haya oído este mensaje, trate de no aburrirse hoy día con el mensaje. ¿Ya? Trate de no aburrirse con el mensaje. Pero aunque usted haya oído este mensaje, usted tiene que saber, tiene que entender que este es el único mensaje que la iglesia tiene que oír permanentemente. No podemos ni predicar otro mensaje que no sea la cruz y no podemos enseñar otra realidad que no sea la realidad de la cruz, con todas sus connotaciones y con todos sus puntos de referencia, pero siempre la cruz como algo central del mensaje, de la ortodoxia, que es la enseñanza, y de la heterodoxia, que es la alabanza del cristiano al Señor. Nuestra alabanza tiene que ser cristocéntrica y cruzcéntrica también. Entonces, amados, aquí vamos a ver que Lucas enumera una serie de situaciones que pasaron cuando Cristo estaba en la cruz, pero esta serie de situaciones no son otra cosa que la copa de la ira que Él dijo, si es posible, que pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, mi voluntad, sino que se haga como tú quieres. Porque sabe que cuando leemos solamente Getsemaní, algunos caen en el romanticismo, ¿ya? Y claro, y todos se acongojan y todos se recogen y hay un recogimiento porque el pobre Jesús está ahí, y lo voy a decir así, con ironía, tal cual como lo estoy diciendo, porque el pobre Jesús está ahí padeciendo en el Getsemaní. Pero ¿se acuerdan que cuando llevan a Jesús cargando la cruz hacia el Gólgota, unas mujeres lloraban? Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Las mujeres quizás le respondieron, por ti, por lo que se estás viviendo. Y Jesús le dice, no lloren por mí. Si yo no soy el pobre Jesús que llevan a la rastra aquí. Yo estoy yendo solo. Yo voluntariamente estoy muriendo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo de mi propia voluntad. Aquí a mí nadie me está matando. Yo me estoy entregando como Cordero de Dios. No lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque los que están en aprietos y en apuros con mi Padre son ustedes. No lloren por mí porque yo no soy el pobre Jesús que están arrastrando como un pobre cordero para matarlo ahí en la cruz. No, hermanos, esa no es la realidad. La realidad es que Jesús ve la envergadura de la copa. Su humanidad dice, pasa de mí esta copa porque no la voy a resistir quizás. Pero el Logos de Dios dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, lo que tú quieres. Veamos aquí la serie de situaciones que se dan. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Eso quiere decir que a Jesús lo desnudaron completamente. Ese Jesús que usted ve ahí en una estatua con un ropaje cubriendo sus genitales, eso no existe. ¿Ya? Lo despojaron de todos sus vestidos. Lo desnudaron, y desnudar a un hombre públicamente, ponerlo en alto, es para avergonzarlo, no es para otra cosa, es para menoscabarlo, es para desnotarlo, es para acabar con él interiormente. Esa es la razón. Y el pueblo estaba mirando, ¿se da cuenta? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Hermano, yo quiero que usted haga en su mente una imagen de lo que está oyendo. Jesús está clavado ahí en un árbol con un poste atravesado, completamente desnudo, y el pueblo salió a las calles y llegó ahí a la falda del cerro del Gólgota, y desde ahí miraba. Y no fueron solamente la gente de la calle, la gente del vulgo, los gobernantes del pueblo. ¿Quiénes serán los gobernantes? Los escribas, los saduceos, los fariseos y los sumos sacerdotes. Y uno que otro sacerdote andaría por ahí. Todo ese grupo de gente que gobernaba el pueblo estaban ahí también mirando, pero ellos no solo miraban. ¿Qué hacían? Se burlaban. Acuérdense que esta serie de cosas que Lucas enumera es la concreción de la copa de la ira que Jesús dijo un par de horas antes en el Getsemaní. Pasa de mí esta copa, es muy amarga, no la quiero beber, no voy a ser capaz de beberla, no me voy a poder enfrentar a la terrible, santa, justa ira de Jehová por el pecado de toda una raza de hombres malhechora y depravada.
Y hermanos, nos incluye a nosotros eso. Usted no es lo mejor que ha salido por ahí. Usted y yo no somos de lo mejor. No somos de lo mejor. Usted puede pensar que sí, pero no es así. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, con ironía. Ya pues, si a otro salvó, si por ahí resucitó gente, perdonó adúlteros, perdonó fornicarios, limpió leprosos, ya si hizo eso, entonces que se salve a sí mismo. Y si este es el Cristo, el Mesías, si este es el escogido de Dios, ya pues podrá salvarse a sí mismo, no necesita que otros lo salven. Yo quiero que usted mire la imagen decadente ahí en la cruz. Un hombre delgado, desgastado, con la espalda hecho pedazo, con el pecho hecho pedazo, con los muslos hecho pedazo, con las manos traspasadas en sangre, con una corona que le traspasó las capas de la piel. Gente mirando, observando. Gente saliendo a mirar qué pasaba, qué iba a hacer. Líderes del pueblo burlándose, haciendo estas tremendas declaraciones. El sí que está ahí es un sí condicional. Si es que es el escogido de Dios, si es que es el Cristo, entonces que demuestre, que lo demuestre. Que haga algo por sí mismo, si salvó a otro. No le fascinaba en los últimos 3 años andar limpiando leprosos, perdonando adúlteros, juzgando. Se atrevió a entrar al templo, patear las mesas del templo. Ya que se salve él ahora solo, a ver que haga algo. En esa parte del escenario estamos. Los soldados también le escarnecían. Los soldados no estaban en la falda del cerro. Los soldados estaban ahí, guardando a los pies de la cruz. Se escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Hermano, en ese momento una persona que está deshidratada, que está con espasmo y con convulsiones necesita agua, no vinagre. Se le acercan a ofrecerle vinagre y diciendo, si tú eres, otra vez, un sí condicional, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que Pilato lo mandó a poner ahí. Y hermanos, Pilato lo mandó a poner con el fin de generar una burla. Lo mandó a poner como una mofa, pero en realidad el título era la verdad. ¿Qué es lo que decía el título? Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, lo mismo, sálvate a ti mismo y de pasadita sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro ladrón que estaba al otro lado, el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. En medio de todas las declaraciones, Dios usa la boca del ladrón para manifestar la verdadera naturaleza del que está clavado ahí en la cruz. Y la verdadera naturaleza del que está ahí clavado en la cruz es que nunca ningún mal hizo. La persona que está clavada ahí en la cruz es un ser inocente. Pero en el momento, hermano, que empiezan a clavarle los clavos, se empieza a producir en el mundo espiritual lo que hemos conocido como la imputación de pecado. Se cargó todo nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia en Gálatas 3 que Jesucristo se hizo maldición. No, Jesucristo no cargó una mochilita con nuestros pecados. Se hizo pecado. Su cuerpo, cada poro, cada centímetro de su cuerpo se le imputó, se le cargó el pecado, la ignominia, la maldad, la transgresión y la culpa de cada uno de nosotros. Y la maldición de cada uno de nosotros. Y se puso sobre su cuerpo. Pero aquí Dios usa las bocas de un malhechor para decir, este nunca hizo maldad alguna. Versículo 42. Y dijo a Jesús, al malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vimos lo que pasó en Getsemaní. Jesús se enfrenta a la realidad de la copa. Jesús pide que la copa pase de él, pero que no se haga lo que él quiere, porque él tiene muy claro, como decimos en Chile, él tiene entre ceja y ceja cumplir con el propósito de su venida. Y el propósito de su venida fue morir en la cruz. Amén. Hay una alabanza que dice, desde el pesebre hasta una cruz. El pesebre existe por causa de la cruz. ¿Ya? El pesebre, reciban revelación, está en función de la cruz. No la cruz en función del pesebre. Jesús se hace hombre para morir como hombre, representando a la raza humana delante de Dios y aplacar la ira del Padre y satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Ustedes saben, amados hermanos, que siempre ha sido para nosotros como ministerio, como iglesia, una carga agradable. Cuando digo carga me refiero a un peso que Dios ha puesto en nuestro corazón, un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el que jamás dejemos de impactarnos por lo que el Señor Jesucristo vivió antes de la cruz, me refiero al Getsemaní, y por lo que Jesucristo vivió durante su muerte en la cruz. ¿Por qué no tenemos que dejar de impactarnos? Porque hemos entendido nosotros, el Señor nos ha llevado a entender que la cruz es el punto donde todo converge. La cruz es el punto donde la temporalidad humana y la eternidad de Dios se encuentran. La cruz es el punto donde el Dios Santo puede abrazar y besar a un pecador sin que el pecador sea consumido por la ira de Dios. La cruz es el punto donde los hombres del Antiguo Testamento que miraron con una fe que Dios dio la venida del Mesías, y los hombres del Nuevo Testamento que por medio de la misma fe fueron atraídos a su reino, todos nos encontramos en la cruz para ser la iglesia del Señor. En la cruz el cielo y la tierra fueron afectados, la temporalidad y la eternidad. Por eso les decía yo que siempre no podemos perder de vista que todo converge en la cruz de Cristo. Todo se encuentra ahí en la cruz de Cristo. Todo se encuentra en la cruz del Calvario. Toda narración bíblica, todo hecho bíblico cobra significado solo a los pies de la cruz. Hermanos, podemos hablar aquí de Moisés, como se habla en muchas partes. Podemos hablar aquí de Josué, como se habla en muchas partes. Podemos hablar aquí de Rahab, de Abraham, de Abdías y Malaquías, como se habla en muchas partes. Pero ni Moisés, ni Rahab, ni Malaquías, ni Zacarías, ni Jeremías, ni Isaías edifican la iglesia. La Biblia dice que somos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué predicamos la cruz y por qué predicamos a Cristo? Porque la iglesia que Cristo está construyendo está siendo edificada sobre un fundamento que es Cristo. Y la edificación es Cristo. Y la iglesia es Cristo también. No podemos apartar ninguno de estos tres elementos, fundamento, edificación y el edificio, que es la iglesia, no los podemos apartar de Cristo. Las tres cosas son la iglesia. El fundamento, dice la Biblia en Efesios, que es Cristo. La edificación y los materiales de construcción que se usan para esta edificación es Cristo, y el edificio mismo, que es la iglesia, es Cristo. El evangelio de la cruz, según Pablo, es poder de Dios. La cruz es poder sobrenatural para transformar vidas. La cruz es poder para acercar a nosotros la revelación. Nuestras vidas, los que somos cristianos, se nutren solamente, hermanos, no de historias bíblicas. No de historias bíblicas. Se nutre del evangelio de la cruz. Recordemos que ningún recurso terrenal puede transformar nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ningún deseo, bien dijo Paula cuando comenzó la reunión, que ya estamos, ¿cómo estamos hoy día? A 22. Estamos a 9 días de que el año termine. Y la gente empieza a hacer recuento, que hicimos mal, que hicimos bien, y promesa de cuántas cosas vamos a mejorar el año que viene. ¿Ya? Recuento que al final ninguno de esos resulta porque
la cuestión sigue igual si es que Dios no interviene. Si Dios no salva al pecador y lo trae a su reino, ese hombre va a seguir siendo pecador. Y si Dios no interviene en nuestra vida, usted y yo vamos a seguir sin experimentar la transformación. Es la transformación que viene desde la cruz la que usted y yo necesitamos. Y no hay transformación sino por la obra de la cruz. La encarnación del Evangelio en nuestras vidas, la encarnación de la vida de Cristo en nosotros, hermanos, usted lo sabe, solo se da por revelación. Y no hay revelación sin ser traspasados por la cruz. No hay revelación sin el mensaje de la cruz. Nadie puede cambiar el entendimiento del otro. ¿Sí o no? Podemos repetir y repetir y repetir, pero nadie puede cambiar el entendimiento del otro. Ni siquiera podemos cambiar nuestro propio entendimiento. Yo no puedo cambiar mi propio entendimiento. De repente decimos folclóricamente, es que hay que hacer un cambio de chip, decimos, ¿cierto? Ya, pero eso es puro folclore nomás. Porque no se puede hacer el cambio de chip si Dios no trae espíritu de sabiduría y revelación en nosotros y Él no cambia nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 dice que es necesario que seamos renovados en el entendimiento de nuestra mente para poder comprender cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero la renovación del entendimiento viene cuando usted y yo estamos expuestos a la obra de la cruz, a la verdad de la cruz y a la realidad de la cruz. Si yo creo esta verdad bíblica, ¿cuál verdad bíblica? Que la revelación viene por estar expuestas al evangelio de la cruz. Entonces solo, escuche, si yo creo esta realidad bíblica, ¿cuál es la realidad bíblica? Que la revelación viene, entonces solamente queda algo, que yo debo esperar y orar. Esperar que Cristo realice el cambio de mentalidad que yo necesito. Pedirle al Señor permanentemente que Él cambie mi forma de pensar y cambie mis conductas. Y se dé el consecuente cambio de vida por medio de la revelación del Evangelio de la cruz. Pero no hay nada que podamos hacer. Porque si hubiese algo que pudiésemos hacer, ya no sería por gracia. Sería gracia y humanismo. Y gracia y humanismo no es gracia. La gracia, para que pueda actuar, lo vimos ayer en la reunión con las hermanas, no acepta capacidad humana. La gracia va a actuar en mi vida cuando yo me declare totalmente convencido de que soy incapaz de esto o de aquello. Recién ahí la gracia va a decir, entonces actúo yo. La gracia cuando ve que yo puedo, que yo quiero, que yo tengo argumentos, que yo puedo cambiar y puedo esto y puedo... La gracia no va a actuar, hermanos. La gracia no va a actuar, porque la gracia en su naturaleza actúa cuando no hay ninguna capacidad, cuando no hay ningún mérito. La gracia y la meritocracia no van de la mano. La gracia anula el humanismo, anula la arrogancia intelectual, anula la arrogancia académica, anula la soberbia del espíritu humano sin Cristo. Por eso es que el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, no nos llega haciendo cariño. Nos llega desmenuzando, nos llega enfrentando a una realidad que tenemos. El falso evangelio llega diciéndote que Dios te ama, que Dios te necesita, que Dios te quiere prosperar, que Dios tiene grandes cosas para ti, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Hermano, mire qué estupidez, un paréntesis, abro y cierro paréntesis. Dios tiene un plan maravilloso para ti, le dicen los pastores a la gente. Y el plan maravilloso es que van a ser mandados al infierno. Porque esa es la verdad. El hombre es un pecador y va a arder en el infierno como paja molida. El plan maravilloso, hermanos, es que Cristo sea el todo en todos. No tiene que ver con nosotros. El Evangelio tiene que ver solamente con Cristo. Amén. Ahora, amados, como hemos sido objetos de la gracia, ¿hemos sido objetos de la gracia? ¿Usted está convencido de eso? Que usted ha sido objeto de la gracia, que la gracia vino a su vida y lo benefició de una forma incalculable. Ya. Como hemos sido objeto de la gracia y estamos persuadidos por Dios de que así ha sido, entonces debemos seguir extendiendo esa gracia
Primero, a mis hermanos en Cristo Jesús. Y segundo, a los que no conocen al Señor. Vuelvo a preguntar, ¿hemos sido objeto de la gracia? ¿Usted está seguro de eso? ¿Está segura de eso? Si eso es verdad, entonces nosotros debemos extender esa misma gracia primero a nuestros hermanos. Y segundo, esa gracia tiene que ser extendida por nosotros a la gente que no conoce al Señor. Si yo no extiendo gracia a Ricardo, si yo no extiendo gracia a Yorkie, si yo no extiendo gracia a Valentina, yo no he conocido la gracia. Y si yo no extiendo la gracia a los que no conocen la gracia, es porque yo jamás he conocido la gracia. No podemos seguir engañándonos. Porque la gracia no es algo que se nos dio para que usted lo guarde y se le pudra en el corazón. La gracia es para ser compartida. ¿La gracia es Cristo? ¿Cristo es la gracia? ¿Cristo es el pan del cielo? ¿Sí? Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, pasaron el Mar Rojo y después de eso los israelitas empezaron a pedir pan y pescado de Egipto. Y Dios les dijo a Moisés, dile que estén tranquilos, mañana en la mañana, cuando se levanten, van a tener maná. La palabra maná en arameo significa pan del cielo. Van a tener maná, dile que recojan lo que necesitan. Si necesitan comida para 5 personas, que recojan para 5. Pero si necesitan para 5 y recogen para 10, las otras 5 porciones se van a podrir. Porque el maná del cielo es la porción de Dios para el día, para que subsista. Amén. Pero después Jesús aparece diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces escuche, cuando usted se queda con el maná, ¿quién es el maná? Y lo guarda, se pudre. Por eso es que si yo he recibido gracia, yo tengo que extender gracia. ¿A quién? Primero a mis hermanos y después a los que no conocen a Cristo. Gracia, hermanos, es Dios mirando mi vida, mirando tu vida, con todo lo que hay en nuestras vidas. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Ah? ¿Sabe a qué me refiero? Cuando le digo con todo lo que hay en nuestras vidas, no me estoy refiriendo a las 1000 virtudes que usted tiene, no más. Me estoy refiriendo a lo otro. A lo otro que somos masters para detectarlo en los demás. Pero tenemos un tremendo problema con detectarlo en nosotros mismos. Encontramos al flojo, la flojera la encontramos así al tiro en 2, 3, 4, 5, pero no encontramos la flojera en nosotros. Encontramos la falta de compromiso en lo otro, pero cuando escarbamos aquí no, por acá no está. ¿Ya? ¿Saben de lo que estoy hablando, cierto? Gracia bíblica es Dios mirando mi vida y Dios mirando su vida, hermano, hermana, con todo lo que hay ahí. ¿Sabe ahora a qué me refiero? Me refiero a esas virtudes que hay y a esa cantidad de cosas que no son virtudes y que algunas de ellas usted las trata de... Sí, porque si se llegan a saber, la vergüenza va a ser grande. Si se llegan a saber, el menoscabo va a ser grande. Porque los perros están ahí para festinar con esas cosas. Por eso Pablo dice que tenemos que tener cuidado de no mordernos como perros. Y la única forma de tener cuidado de no mordernos como perros es entender la gracia. Si yo recibí gracia, tengo que extender gracia. Primero, ¿a quién? A mis hermanos en Cristo. Y segundo, a los que no conocen. No oculte la gracia de su familia por miedo, por temor a la burla. No la oculte, porque la gracia se defiende sola. Que se burlen de usted, la burla le va a durar un rato. Acuérdense, poquito rato, su misma familia lo va a necesitar a usted. Tranquilo, aguante el chaparrón. No defienda el evangelio. Si se burlan de usted con esto y con esto otro, no importa, pero extiéndale gracia a su familia.
Dígale cómo Dios los ve. Enfréntelos a la cruz. Enfréntelos a esta realidad de la ira de Dios que Jesús enfrentó. Muéstreles todo lo que Cristo tuvo que vivir en la cruz para que la gracia se desate. Los únicos que pueden explicar bien eso son los que ya experimentaron eso. Amén. Hermano, ¿sabe? Alguien me preguntó una vez a mí, me dijo, no me preguntó, sino que me dijo: hermano Víctor, cuando usted explica la gracia, a mí me queda tan clarito. Gracias, hermano, me dijo, por dejarse usar por el Señor y por explicar tan clarita la gracia. Ya, hermano, le dije. Pero mientras él me decía eso, yo me retroalimentaba y yo decía: yo sé por qué le explico bien la gracia. Porque yo he experimentado la gracia. Y hermano, y harta gracia. ¿Está entendiendo? Cuando usted experimenta harta gracia en su vida, harto perdón, harta misericordia, harta longanimidad, usted se empieza a empapar de esa verdad. Y usted es la persona más idónea para comunicarla a otros. No la esconda. Si es que usted experimentó la gracia. Amén. Gracias, Dios, mirando mi vida y tu vida con todo lo que hay en ellas. Escuche. Esto es gracia. Gracias, Dios, mirando mi vida y su vida con todo lo que hay en ellas. Escuche. Y callándose de amor. ¿Se acuerda cuando Isaías dice: callé de amor por ti? No es que Dios no haya tenido algo que decirme. Nosotros de repente decimos: ¡ay! Ya va a llegar el momento y le voy a poner los puntos sobre las íes. Ya le voy a explicar, le voy a dejar clarito la cuestión. ¿Se imagina que el Señor dijese de mí y de usted: te voy a poner los puntos sobre las íes? Job dijo que él no podría responder ni una pregunta de las 1000 preguntas que Dios tiene que hacerle. Él no podría responderle ni una pregunta. Dios lo sabe, y como Dios lo sabe, prefiere callar de amor. Eso es gracia. Hermano, a Jesús lo están castigando en la cruz, se están burlando en la cruz, están escarneciéndolo en la cruz, y Jesús empieza a orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es gracia. Esa es la gracia de la cruz. Dios nos dice hoy día, Dios nos hace una pregunta hoy día. ¿Tú tienes idea, Valentina? ¿Tú tienes idea, Jimena? ¿Tú tienes idea, Nicolás? ¿Tú tienes idea, Ricardo? ¿Tú tienes idea, Soledad? ¿Tú tienes idea, Antonia? ¿Tú tienes idea, Víctor, de cuánto he tenido que aguantarte a ti? ¿Tú tienes idea, Ricardo? ¿Tú tienes idea, Yorkie? ¿Tú tienes idea, Sandra? ¿Tú tienes idea, Vladimir, de cuánto he tenido que esperarte a ti? Yo creo que, voy a hablar por mí, algo de conciencia tengo, pero en realidad no sé cuánto me ha tenido que aguantar el Señor. Pero sí sé que a mí me han tenido que aguantar. Él, a Él me refiero. Sí sé que Él a veces ha esperado que yo camine un paso determinado, y yo no he podido caminar ese paso determinado. Entonces, ¿sabe? Él no se va adelante, me espera. Y me demoro en tomar el ritmo por mis propias limitaciones. Me espera en gracia y me hace caminar. ¿Tú tienes idea, hermano, de cuánto ha tenido que aguantarte?
¿Tú tienes idea de cuánto ha tenido que esperarte el Señor? Si algo de idea usted tiene de eso, ¿quién es usted entonces para no esperar a su hermano? ¿Quién es usted entonces para no tolerar a su hermano? Esperar a su hermano, eso es gracia. Hermano, ¿se imagina que Jesús ahí en la cruz hubiese, antes de gritar consumado hubiese colapsado? ¿Se imagina que hubiese pasado eso? Si eso hubiese pasado, hermanos, si Jesús en la cruz, el dolor físico, el dolor emocional, la carga espiritual lo hace colapsar, hermanos, escuchen, esto hubiese pasado. Millones de ángeles descienden. El planeta queda pulverizado y el Logos vuelve a su trono. Pero eso no pasó. Resistió y esperó por gracia. A los poquitos minutos de eso, el primer pecador del Nuevo Testamento se convierte. Al poquito rato que Jesús estaba siendo escarnecido, vituperado, se mofaban de él, se estaba exhibiendo su cuerpo desnudo para vergüenza, estaba enfrentando la hostilidad de los principados, de los gobernantes, de los espíritus que se mueven en las regiones celestes, que todos llegaron ahí a la cruz a burlarse de él. Estaba bajo el peso de la ira y del juicio de Dios, resistiendo por amor, por gracia. A los pocos minutos, eso dio resultado. El primer malhechor dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gracia es esperar a tu hermano a causa de que tú estás consciente de que Dios te espera. A causa de que tú estás consciente de que Dios, como decimos en Chile, te aguanta. Gracia es mirarte a ti, pero no yo a ti, mirarte tú a ti mismo, con todas tus imperfecciones, y seguir creyendo en la obra de Cristo. Pero escúchame bien. Pero gracia, Soledad, es mirarte yo, Víctor, a ti. Sígueme el ejemplo. Gracia es mirar yo a Soledad, con todas sus imperfecciones y con todo lo que Soledad no es, que debiese ser, pero que no es, con todo aquello que ella no tiene y que a mí me gustaría que tuviese en Cristo Jesús, y amarla incondicionalmente, esperando y confiando en que Cristo hará su obra en ella. Eso es gracia. Eso es gracia. A nosotros nos gusta más la otra definición de gracia: el favor de Dios merecido para los hombres. No, esa la agarramos y sí, Señor, yo creo en la gracia. Pero el que recibió gracia, da gracia porque hay una ley del reino. El reino, la basileia de Dios tiene leyes. Y una de las leyes del reino de Dios es: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. ¿Usted recibió perdón? De perdón. Esa gente que dice: yo esto no lo puedo perdonar, esa gente jamás ha experimentado gracia. Jamás. Esa gente que lleva meses, años, 10 años, 15 años enredado con alguien y no libera, es porque no ha experimentado gracia. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué ha recibido de gracia usted? Nada. Perdón, consuelo, misericordia. Poca gracia han recibido en realidad, ¿eh? Amor, vida nueva. ¿Lo ha esperado el Señor? ¿Le ha quitado la carga el Señor? ¿Lo ha cubierto de las acusaciones el Señor? Ya todo usted ha recibido de gracia. Delo de gracia. De lo mismo de gracia. Si usted, hermano, escuche,
Si usted no puede hacer esto, el ejemplo que puse con Soledad recién, ¿se acuerda? Hermanos, ¿me están escuchando? Si usted no puede hacer esto, es simplemente porque usted no es un redimido del Señor. Se acabó el discurso. Se acabó. Nosotros tenemos que ser claros con esto. Yo sé que hay cosas que nos producen dolor, heridas que nos hacen que nos duelen, yo lo sé. Pero el redimido del Señor va a perdonar, aunque sangre perdonando. El redimido del Señor va a dar gracia, aunque trague hiel mientras da gracia. Porque Él no puede, hermanos, por naturaleza bíblica, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros damos lo que tenemos. ¿Tenemos gracia? ¿O no? Porque quizás no tenemos, por hermano. Quizás nos llamamos gracia y cruz, lo que menos conocemos es la gracia y la cruz. Puede ser, sí. ¿Tenemos gracia? ¿Nos han dado gracia? Entonces, eso se tiene que manifestar. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esto? No debemos perder de vista la cruz en ninguna temática de nuestras enseñanzas y de nuestras predicaciones. La cruz es lo que le da legitimidad a todo lo que Dios hace y a todo lo que yo soy. Lo que yo soy, soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, dice Pablo, no ha sido en vano conmigo. Pero esa gracia de Dios ha permitido que yo sea algo hoy día. Soy un redimido, soy un miembro de la familia de Dios, soy un coheredero de la gracia. Estoy puesto y escondido en el pacto eterno de Dios. Pero todo eso es posible, todo eso es legítimo a causa de la cruz de Cristo. Esto es un misterio. Pablo el apóstol se propuso no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado. Pablo no buscaba el poder y la sabiduría humana que los hombres buscan, sino que Pablo buscaba el poder de la cruz. Pablo buscaba la sabiduría de la cruz. Pablo entendía que este poder y esta sabiduría, que esta gracia y esta misericordia solamente se revelan en la cruz. Por eso Pablo dice, no haga otra cosa yo, me propongo no saber cosa alguna, sino solo a Cristo y a este crucificado. Por eso en otro texto Pablo dice que su gloria, la única gloria que él tiene es la cruz de Cristo. Debemos considerar, hermanos. Hermano, ¿está entendiendo? ¿Está el Señor hablando con usted ahora o no? ¿Está hablando el Señor con usted ahora? ¿Está el Señor hablando con tu corazón? Debemos considerar seriamente que nunca jamás alguien ha experimentado tanta soledad, tanta injusticia, tanto abandono, que nunca jamás ha estado rodeado de tanta ceguera espiritual, tanta burla, tanto escarnio como Cristo. ¿Usted se ha sentido abandonado alguna vez por los demás? Yo me he sentido abandonado. ¿Usted se ha sentido angustiado, angustiada? ¿Usted se ha sentido triste, así que ya que no tiene cómo consolarse? ¿Sí? Quiero volver a leer. Debemos considerar seriamente que nunca jamás alguien ha experimentado tanta soledad, tanta injusticia, tanto abandono. Nunca jamás alguien ha estado tan rodeado de tanta ceguera espiritual, de tanta burla, de tanto escarnio como Cristo. Nadie. Por mucho que yo haya padecido, nadie ha padecido como Él. Por mucho que de mí se hayan burlado, de nadie se han burlado más que de Él.
por mucho escarnio al que usted haya sido expuesto, nadie ha sido más escarnecido que él. Hermano, de repente uno dice de los que nos rodean, oye, pero ¿cómo esta gente no ve? Y esa es la razón, no ve, porque están ciegos espiritualmente. Nadie ha sufrido tanta ceguera espiritual, rodeado de tanta ceguera espiritual como Cristo. Mientras gritaba, hermano, porque usted cree que si esos que gritaron crucifica le hubiesen visto quién era, ¿lo hubiesen crucificado? ¿Usted cree que si esos sacerdotes, esos escribas, esos fariseos, esos saduceos, los principales de Israel, hubiesen sabido, hubiesen visto quién era Jesús, ¿usted cree que lo estarían escarneciendo? ¿Estarían postrados delante de él adorándolo? En el momento de mayor escarnio, en el momento de mayor agonía, en el momento de estar bebiendo la copa de la ira, escuche, Jesús se cayó de amor. ¿Se acuerda cuando Isaías dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero? ¿Qué dice después? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Por amor y gracia. Porque a la hora que abre la boca, Cristo, solo, agonizante, enfrentó la cruz, enfrentó la furia de Satanás. Porque no sé si me escucharon delante, que en el momento de la cruz fueron convocados por Satanás. Lo voy a decir así, la Biblia no lo dice textualmente así, pero yo lo digo así para que usted lo entienda. Fueron convocados por Satanás todos los principados, todas las potestades, todos los gobernadores, todos los tronos, todos los dominios, todos los demonios espirituales que se mueven en las regiones de maldad, y todo ese grupo se puso sobre él ahí en la cruz. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que en un momento la cruz, el monte se cubrió de tinieblas? La palabra tinieblas ahí en griego hace referencia a algo que está vivo, a algo que tiene personalidad. Demonios estaban sobre él, porque estaba muriendo en tu lugar. Enfrentó la furia de Satanás, enfrentó la infamia de los hombres, y en la cruz el Padre le permitió hablar. Hermano, ¿Usted está claro que el Señor, el Padre, tomó a Jesús y lo sujetó en la cruz? ¿Sabía eso usted o no? La Biblia dice en Isaías 53 que el Padre, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Usted sabía eso? El Padre lo puso en la cruz. Jesús se entregó voluntariamente para que sea un sacrificio, pero el Padre lo puso en la cruz. El Padre lo sujetó a la cruz para infundirle padecimiento. Y en un momento, hermano, el Padre le dice, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar? Y Jesús responde, sí, te permito hablar. ¿Qué vas a decir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? No dijo, Padre, mira su pecado, mira su maldad. No dijo, Padre, mira esta gente. Son tal cual como Isaías dijo, son como toros de Basán, perros que quieren comer mis carnes. No dijo eso. Cuando se le permitió hablar, porque estaba en un juicio, hermano. No se olvide, estaba en un juicio. Y el juez supremo estaba desatando toda la ira que había contra usted, porque usted es el perverso, yo soy el perverso. Toda la ira que había contra usted y contra mí, esa estaba desatando contra él. ¿Usted sabía que en un juicio los que son llevados a juicio no pueden hablar? Hablan sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Los abogados. Ellos son la voz. Con ellos se entiende el juez.
Ellos son los que argumentan a favor de su cliente. El que está ahí para ser imputado, para ser enjuiciado, no puede hablar. Y Jesús está ahí siendo enjuiciado porque fue llevado a juicio. Porque el propio Jesús dijo, el juicio de este mundo ha sido hecho. Ya fue hecho. Y el juez le dice, ¿quieres hablar? Habla. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sé qué ve usted ahí, pero yo veo una tremenda manifestación de amor. En medio de tanta injuria, él estaba consumido por hacer la voluntad de Dios. Estaba traspasado por la cruz, consumido en ver que Dios el Padre fuera glorificado, aunque él estuviese siendo quebrantado en toda su existencia. Él, Jesús, tenía muchos perros rabiosos al lado de la cruz queriendo morderles. Él los miró desde la cruz. Él buscó a alguno a quien contarle, a quien abrirle su corazón. Hermano, escuche, y no encontró a nadie. No había nadie para el maestro. ¿No le ha pasado a usted que de repente uno necesita abrir el corazón y no hay nadie? No había nadie. No vio a nadie, no había nadie. Él estaba consciente de otra verdad que él aprendió ahí, hermano, y que usted y yo lo tenemos que aprender a causa de la cruz. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Nosotros nos necesitamos. Amén. Nosotros nos necesitamos, pero no dependemos de nosotros. ¿Está escuchando? Nosotros sí nos necesitamos, pero nosotros no dependemos de los hermanos. Dependemos de Cristo. Jesús lo sabía. Él quiere que aprendamos de Él y que estemos consumidos por la voluntad de Dios. Lo que pase con ellos, con los demás, no importa. Usted y yo no nos pertenecemos más. Yo no me pertenezco a mí mismo. No tenemos por qué justificarnos. No tenemos que probarle nada a nadie. ¿Está oyendo? Si es que hemos sido justificados y si es que estamos viviendo bajo la realidad espiritual de la gracia. Estar conscientes que estamos en esto es vivir en la gracia. Estar conscientes y mantenernos conscientes de esta verdad es seguir existiendo en la gracia. ¿Sabe otra definición de gracia que el Señor a mí me ha mostrado? Gracia es crear, Yorkie, el espacio para que usted falle. Eso es gracia. En mi relación de hermano que tengo con Yorkie y con cada uno de ustedes, yo tengo que crear un espacio para que Yorkie falle. Porque si a mí me cierran ese espacio, yo no soy capaz de vivir. Porque yo voy a fallar. Paréntesis, cortito. Bueno, está la Valentina aquí con sus niños. Tenemos algunas mamás con niños en la iglesia, chiquititos. Cuando nosotros le ponemos exigencias muy fuertes a los hijos, hermanos, les acotamos el espacio de la gracia. Hay que abrirle el espacio, porque nuestros hijos van a fallar varias veces por el camino. Cuando yo cierro el espacio, cuando yo aprieto, yo los llevo a vivir una vida legalista,
una vida hipócrita, donde van a esconder el hierro para no ser juzgados. Gracia es crear el espacio para que usted falle. Gracia es actuar con sabiduría. Gracia, escuche, es no condicionar la integridad de mi espíritu por razones terceras. Si yo estoy comprendiendo la gracia del Señor en mi vida, no tengo que dejar que el dedo acusador quite esa realidad que la gracia te dio. Porque al final, hermano, aquí lo único que importa es tu relación con Dios. No estoy diciendo que la relación con tus hermanos no importe, pero no puede haber relación con tus hermanos si tu relación con Dios no está íntegra. ¿Amén? Si no está estable. Segunda de Corintios 5:21. Hermano, ¿está recibiendo la palabra del Señor? ¿O no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, no hay persona en este planeta que pueda comprender a cabalidad tu vida. Solo el Señor Jesucristo. Es el único que puede comprender tu vida en forma perfecta, ya que conoce con precisión cada una de las cosas que a ti te ha tocado vivir, te toca vivir y te tocará vivir. Él fue convertido en pecado por nosotros, en lugar de nosotros, pero fue convertido, esa conversión en pecado fue acompañada de todo el peso, de toda la soledad y de toda la maldición que eso significaba. No es llegar y decir aquí, Cristo se hizo pecado por nosotros. Sí, es verdad, pero es más fuerte la realidad. Es más complejo eso. Él no fue convertido en pecado por nosotros sin haber sido acompañado del todo el peso de ese pecado, de toda la soledad que ese pecado causa y de toda la maldición que había por ese pecado. Ahora, ¿por qué Dios intercede? ¿Por qué Jesús intercede por nosotros? ¿Acaso no confía en nosotros? La respuesta es sí. Confía en nosotros. Hermano, esto es tremendo, ¿eh? Dios confía en ti. Dios confía en ti. Sabe que vas a fallar. Es más, sabe cuándo vas a fallar y en qué vas a fallar. Lo sabe ya. Pero Él confía en ti. A causa de la gracia. A causa del espacio que Él da. ¿Se acuerda cuando Adán va a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿No hubiese sido mejor que el árbol hubiese quedado debajo de una reja, protegido? ¿Sí o no? Y estaríamos hoy día en otra. ¿Sabe? Sí, pues estaríamos en otra. Estaríamos sin Cristo. Tendríamos una relación como la que Adán tenía. Dios viniendo sobre la faz de las aguas y hablando con él. Hoy día usted tiene una relación extraordinaria. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Amén. Sí, confía en nosotros, pero Él sabe que podemos fallar. Hemos declarado que somos nada. Amén, hermanos, somos nada. Pero no nos anulamos. Tenemos plena conciencia que Cristo debe ser todo en nosotros, pero seguimos existiendo en Él. Aunque sabemos de la autoridad que tenemos y que somos coherederos de la gloria, aún sabiendo esto, seguimos reconociendo que seguimos siendo nada. Amén. ¿Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús? Amén. ¿Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? Pero hermano, esas realidades, si vienen permeadas por la gracia en mi vida, me tienen que llevar a mí no a sacar pecho y a creer que soy mejor que el resto, sino que me tiene que llevar a mí a seguir diciendo, soy nada, soy nada, soy nada. El mejor ejemplo de esto está en la Biblia. ¿Se acuerda cuando los 24 ancianos
toman sus coronas, las arrojan delante de Cristo y se postran y adoran al Señor. ¿Se acuerdan de esa escena que hay en Apocalipsis? ¿Sabe? El texto dice que eso pasa día y noche. O sea, ¿qué significa? ¿Qué pasa día y noche? Ayúdenme. ¿Qué es lo que pasa día y noche? A ver, ayúdenme. Primero, después se pone y después adora. Pero eso pasa. Para que eso pase día y noche, ¿qué tiene que pasar? Esos 4 pasos, para que pasen día y noche, ¿qué tiene que pasar? De nuevo, ¿qué hacen ellos? Se postran y... Ya, pero eso pasa día y noche. ¿Qué tiene que pasar? Acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? ¿Ah? ¿Y si la arrojan? Pero por ahí va. Sí, la sacan, ¿cierto? Se postran y adoran. Y ahí se quedan postrados. Y Jesús se levanta de su trono. Toma la cruz. ¿Y ellos qué hacen? Pero no somos dignos. No somos nada. No tenemos nada. Todo es tuyo. Y se pone de pie otra vez Jesús. Se levanta del trono, toma la corona. Pero lo gané para ustedes en la cruz. Se los doy de pura gracia. Son coherederos juntamente conmigo. Son miembros de mi familia. Reinarán conmigo por la eternidad. Son mis hijos. Son Cristo para mí. Y los ancianos dicen, sí, sí, pero no somos dignos. No hay nada bueno. Y eso pasa por toda la eternidad. ¿Está entendiendo? La gracia nos posicionó. Estamos mejor que millones de hombres. Pero nosotros vamos a seguir diciendo, no somos, no tenemos, y lo que somos es por la obra de la gracia por Cristo. Los ancianos arrojan sus coronas y dicen, nunca jamás voy a merecer. Arrojar la corona es una actitud de mi espíritu. Es una actitud de un corazón quebrantado. Si la naturaleza de Cristo, muerto y resucitado, fue implantada dentro de nosotros, si fue puesta la mente de Cristo en nosotros, si tenemos la genética de Cristo en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces somos candidatos a ser injuriados, a ser blasfemados, calumniados, menoscabados, escarnecidos. Somos candidatos a estar solos, quebrados y en el suelo. Y de ahí mismo la gracia del Señor te levantará. Debemos tomar conciencia que nuestra realidad no es de aquí. Nuestra realidad es eterna. Necesitamos ver el corazón de Jesús en relación a ese ladrón de la cruz, que nunca hizo algo bueno. Él no era un ladronzuelo. Él no era un ladroncillo. Él no era un ladroncito. Él era, según el texto, un malhechor. Y debía ser así para los cumplimientos del propósito del Señor. Para que la gracia sobreabundase sobre el pecado, debía ser un malhechor. Hermanos, la palabra malhechor en nuestra palabra española no significa mucho.
pero la palabra griega de malhechor es terrible. No era un lanza común y corriente. No era un carterero que andaba por ahí por las calles de Jerusalén robándole la billetera a la gente. La palabra malhechor en griego estaba hablando de un homicida sagaz, con un corazón oscuro. ¿Está oyendo? No tenía que ser así para que la gracia abundase. Los dos ladrones se burlaban, pero algo pasó. Un ladrón, un malhechor, fue confrontado por la gracia. Jesucristo amó al ladrón con todo el déficit humano que ese ladrón tenía. Jesucristo amó a ese ladrón con toda la oscuridad de su corazón. Aquel hombre con corazón arrepentido vio la gracia, evidenció la gracia actuando sobre él. Por tanto, en usted y en mí no puede ser diferente. Padre, has hablado. Corre los velos de tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Provéenos de todos los recursos del reino de Dios para cambios de vida. Gracias por los que hoy día están acá. Bendecimos en tu nombre a los que no están. Te pedimos que Ronnie, ese vehículo se arregle y él no tenga mayores problemas. Te pedimos que traigas de regreso al hermano Juvencio con su familia a su casa, sanos y salvos. Te pedimos, Señor, que Kika y su familia también puedan sobrellevar este tiempo por la partida de Oscarito. Nos acordamos de la hermana Gómez, Señor. Te pedimos gracia para ella. Te pedimos que puedas hablar en su corazón, Señor. Que tu gracia abunda en la vida de los hermanos de Talcahuano, en los hermanos de Angola, en los hermanos de Puerto Montt, en los hermanos de Magangué, de Tumaco, de Cali, en Catherine, allá en Santiago, en María Antonia, allá en Canadá. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.